para restablecer al hombre, para que sea restaurada la imagen de Dios como al principio fue creado. Amén. Para esto quiero ir a Mateo capítulo 16, verso 13 al 28. Y hay una palabra, hermanos, donde Jesús mismo le dice a Pedro, y menciona estas palabras con que titulé esta enseñanza. ¿Cuánto lo tienen? Mateo capítulo 16, verso 13 al 28. ¿Lo leemos? La confesión de Pedro. Vamos a leer en el contexto en el cual fue enseñado esta palabra o fue declarada esta palabra o fue revelada esta palabra a sus discípulos. Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. O sea que acá había una mezcla de creencias del mismo pueblo de Israel. El pueblo hebreo creía en un montón de cosas, pero no tenía esa revelación. ¿Por qué? Porque tenía conocimiento, tenía información, tenía información de lo que podría llegar a ser. Pero a Pedro se le había revelado algo. Y él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. ¿Qué es lo que dice el Señor? Él ahí revela que aquí, lo que Pedro estaba percibiendo, lo que a Pedro se le había revelado, no se lo había revelado la carne ni sangre. No, en otras palabras, no se lo había revelado su humanidad, sino que Dios mismo le había revelado quién era Jesús, el Cristo. Y él, en este contexto, Jesús le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y aquí viene hay algunos que tuercen la palabra y hablan de que como que la llave la tenía Pedro, se la dio Pedro. Pero acá lo que está diciendo, dice: yo sé, bienaventurado eres Pedro, y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Y acá viene la confusión porque Pedro, se relaciona, digamos, de alguna manera, porque el significado de Pedro, ¿qué es?
más bien piedrecita, comparado con, porque se hace la comparación sobre esta roca. O sea, la roca es Cristo, no tiene nada que ver con Pedro. Amén. Entonces ahí viene la confusión, y no la confusión, porque aquel que, o sea, cuando uno quiere interpretar la palabra humanamente, empieza a agregar, a suponer las suposiciones, y entonces empiezan a formarse ideas erróneas y se van muy lejos de la revelación. Amén. Y aquí hay un dato ahí donde le dice: bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló tu naturaleza, sino que te lo reveló el Padre. El Padre fue el que te reveló esto. Y sobre esta roca, ¿sobre qué roca? Sobre esta verdad, no sobre Pedro, sobre esta roca, sobre esta revelación, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, o sea, ¿a quién iba a edificar? A usted, hermano, a nosotros, a la iglesia. Porque la iglesia nunca fue un edificio, sino el conjunto de una congregación que se reúne en su nombre. Amén. Y que conserva la presencia de Dios. Esa es una iglesia. Porque no toda congregación es iglesia. La congregación que es iglesia es aquella que proclama que Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Y que no hay otro nombre dado a los hombres sino Cristo, en el cual nosotros podamos acceder al trono o a Dios. Amén. Entonces, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, no prevalecerán contra ti, hermano. Las puertas del Hades. ¿Por qué? Porque Dios o Cristo mismo le da al hombre, a su iglesia, una autoridad. O sea, le devuelve la autoridad que le había quitado el enemigo cuando el hombre pecó. A ti te daré, dice, y a ti, sobre ella, y está hablando de la iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios va a respaldar lo que la iglesia determine en la tierra. Si determina desatar, entonces el cielo desata. Si determina atar, entonces el cielo ata. Esta palabra, hermano, este lenguaje para los rabinos del primer siglo significaba, para que nosotros podamos entender, que atar era prohibir. Atar venía de prohibir. Y desatar venía de permitir. O sea, y esto no era porque se les antojaba y lo prohibían o lo permitían, sino que ellos, según la ley de Moisés, juzgaban todo. Porque sabían que ahí estaban los estatutos, los permisos, las prohibiciones que Dios le había dado al pueblo de Israel. ¿Me explico? Entonces ellos sabían, no es porque se antojaban, no, sabían por lo que decía la palabra, la Torá. Bien. La Torá, no porque la Biblia en aquel entonces todavía no existía. O sea, no estaban todos los libros venían formándose, pero una vez que después de Cristo se reúnen todos los libros y se forma la Biblia. Amén. Bueno, hermano, las llaves del reino representan el poder de abrir y cerrar puertas o el poder de acceder a algún lugar. En la antigüedad
entregar las llaves a alguien significaba delegarle la administración y la confianza total sobre una casa o reino. Jesús le entregó a su iglesia herramientas específicas de gobierno. De acá a poco a poco, algunos de ustedes van a empezar a decir, por eso no me funcionaba. Por eso no me funciona. Yo personalmente he podido experimentar esto. El otro día hablaba con Alfredo, después hablé con Miriam y dijimos, bueno, ya vamos a ver cuándo, pero un día de esto vamos a tener una reunión donde cada uno pueda, con anticipación, pueda contar, dar testimonio de algo que Dios haya hecho en su vida, que haya experimentado. Eso nos va a ayudar a poder animarnos unos a otros y de repente, no solamente a nosotros mismos nos va a ayudar mucho, sino que vamos a bendecir a los hermanos y vamos a glorificar al Padre. Amén. Porque a veces uno cree que no pasa nada. Pero sí, Dios está haciendo, obrando están en cada detalle. Amén. Pero Dios, ¿se acuerda el domingo pasado estuvimos hablando un poco de eso? Que Dios nos viene pidiendo que nos ordenemos, hermano. Que nos ordenemos. Entonces, mire, a mí me carga un poco esto, y entiendo que al apóstol Pablo le pasó esto, mire, que en un momento dice, y empieza a sentir el peso, digamos, por la iglesia, y dice, ustedes ya tendrían que estar comiendo vianda más pesada, pero todavía le tengo que dar leche. Porque como que retrocedieron para atrás. ¿Bien? ¿Y por qué? Porque él no le podía hablar de algo mucho más elevado si todavía en el principio no salieron del principio. ¿Bien? Entonces yo decía el otro día, que no nos pase eso a nosotros. Dios nos está pidiendo que nos ordenemos, pero para poder ir creciendo. Porque si no, Dios no vamos a poder llegar a lo que Dios quiere, demanda de nuestras vidas. Dios te dio autoridad, hermano. ¿Cuántos sabían que Dios le dio autoridad? ¿Y cuánto ejercen esa autoridad? Amén. Amén. Hay veces que yo digo, a veces, yo me siento que a veces como que uno se olvida, se puede olvidar por los problemas de la vida, por las situaciones, por las cosas que pueden estar pasando o no dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Por eso es muy hábil el diablo en esto, porque aunque no pueda hacerte nada, te hace perder el tiempo en cositas que no tienen significado. No tienen trascendencia, o sea, son trascendentes y logran hacernos perder el tiempo. Por eso tenemos que ser sabios, hermano, ser entendidos, para no perder el tiempo. Como decía Miriam, no perder el tiempo. Perdemos el tiempo, hermano, cuando tenemos en nosotros el poder, la autoridad para gobernar, pero no hacemos nada. Y dejamos que eso, que a veces nos pasa, nos pastoree.
No lleve, no traiga, no lleve, no traiga, no vuelva a traer, ¿no? ¿Cuántas veces estamos así, hermano? Muchas veces estamos así. Pero no, esto no es para que nos latiguemos, sino para que tengamos conciencia, cobremos conciencia y nos determinemos, hermano, a tomar esa autoridad. Esa autoridad no es que usted la puede sentir. A veces usted no va a sentir nada. Por eso es fe. Usted y yo no andamos por vista. Aquellos hombres de la fe no anduvieron por vista. Muchas veces sintieron frío, hambre, persecución. Aún así, ellos manifestaron la fe. Aún así, ejercieron autoridad. Amén. Entonces dice, supongamos, piense en esto por un momento. Si usted llega a su casa, y cuando llega a su casa, se pone a orar, pedirle al Señor, o le pide a la puerta, oh, puerta, ábrete. Oh, Señor, ¿me abre la puerta? No. ¿Usted qué hace? Tiene la llave de su puerta. ¿Y qué hace? Abre la puerta. ¿Por qué? Porque usted tiene autoridad sobre esa puerta. No tiene que pedir permiso a nadie. Porque es su casa. Porque tiene su llave. No le tiene que pedir a otra persona. Bueno, esto es lo mismo. Por supuesto, por eso es que nosotros tenemos para gobernar, para poder, ser efectivo en la oración, tenemos que tener conocimiento, el conocimiento de la palabra de Dios, porque si no le vamos a errar. Porque si no, podemos ser cualquier cosa. Pero cuando nosotros estamos seguros y hemos conocido, experimentamos, tenemos experiencia en la palabra, conocimiento de la palabra, entonces vamos a poder estar seguros de hacer esas oraciones que sean realmente efectivas, que tengan ese poder, que veamos el resultado inmediato allí. A veces es inmediato lo que tiene que pasar. Amén. Como Pedro. ¿Se acuerdan? El otro día estuvimos hablando. Pedro, cuando le dijo a esta persona que estaba en la puerta del llamado a la hermosa, ¿cómo? Del templo. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Qué dijo Pedro? Dios, te pido, si a ti te parece. No, porque él sabía la autoridad que él tenía y sabía lo que Dios permitía y lo que no permitía. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Fue así que fue sano. Amén. Es por eso cambia. ¿Ve? A veces nosotros sabemos que tenemos autoridad, pero a veces no sabemos cómo orar. Y eso tenemos que aprender. Porque cambia. A veces estamos pidiendo, Señor, te pido en el nombre de Jesús, si te parece, ¿no? Y caemos en promesa. Si me das un auto, yo voy a ir a la iglesia. Si te parece bien. Cuando a Dios le parece bien, cuando a Él está dentro de su voluntad, que a nosotros nos vaya bien. Pero Dios no va a hacer lo que a nosotros nos delegó que nosotros hagamos. ¿No?
va a hacer. Él espera que nosotros lo hagamos. Él espera que nosotros hagamos las oraciones, por eso dice, a ti te daré la llave del reino y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. O sea, yo voy a responder, el cielo va a responder en favor a tus oraciones. Amén. ¿Cuántos están gozosos con esta palabra? Cuando uno está experimentando algo en el cuerpo, una enfermedad, problemas, digamos, emocionalmente, ¿qué hace? Señor, te pido que me sane. No, declaro ilegal esta enfermedad. En el nombre de Jesús, por la llaga de Cristo fui sanado. Y la reprendo de mi vida. Salgo de ese estado emocional. Claro, a veces no funciona. Y si no funciona, ¿por qué? Porque hay algo que estamos haciendo mal. Allí hay algo que estamos haciendo mal. Y por eso tenemos que leer, buscar la palabra. Y no sentirnos mal y caer en depresión, no, porque Dios, no, hermano. Porque Dios está esperando, Dios nos dio todo al alcance de nuestras manos para que nosotros podamos ejercer esa autoridad. Él ya nos libró, Él ya nos sanó, Él ya nos restauró. Es más, Él dice que Él nos sentó, dice que nosotros estamos con Él sentados en lugares celestiales. ¿Ves? Nosotros pensamos que estamos y oramos así, y nosotros estamos ya espiritualmente en el reino. Dice, nosotros estamos allá arriba. Entonces, si estamos allá arriba, entonces damos órdenes hacia abajo. ¿Ves? Cambia la posición, en el contexto donde nosotros estamos orando. Amén. Dios no va a hacer algo en la tierra cuando Él te delegó a ti para hacerlo. No tengan miedo. Es por eso que a veces nosotros necesitamos que Él se manifieste. Y es ahí cuando Él se manifiesta, cuando nosotros pedimos que Él se manifieste. ¿Ve? O sea, Dios no te saca la autoridad, sino que Dios, o sea, es un pasa. O sea, nosotros le damos le devolvemos el poder, como que le devolvemos el poder o le solicitamos el poder. Es como alguien que es embajador, ¿no? Un argentino es embajador en Israel, supongamos. Y hay un problema en Israel y el embajador solicita la ayuda inmediata de su país, Argentina. Pero Argentina, o sea, el presidente de aquí, no va a poder hacer nada a menos que él lo pida, porque él mismo, o sea, no se pueden, digamos, violar las leyes, digamos, de gobierno. Para eso le dieron de embajador en otro lugar. ¿Me explico? Entonces el presidente acá no va a poder hacer nada hasta que él no diga algo, no pida ayuda. Nosotros lo mismo, nosotros somos representantes, como dijimos al principio. ¿Qué más? Somos representantes, somos embajadores del reino. Entonces, a menos que nosotros pidamos la ayuda de Él, no va a poder hacer. Y cuando nosotros le pedimos ayuda, entonces Él se manifiesta en la tierra. Amén. Pero el hecho es que Él nos dio el poder, la autoridad, para gobernar según sus leyes, no según nuestras leyes. Amén. Según sus leyes, no según nuestras leyes. Y de ahí no podemos inventar nada. Ya ahí si empezamos a inventar, sacar, poner, ya es otra cosa.
ya es otra cosa, hermano. Hay llaves o principios, hermano, que es lo mismo. Llaves, principios, son fundamentales. Y sin estas llaves o principios no se puede usar, hay llaves y hay principios que son fundamentales, que sin esas llaves o principios fundamentales no podemos entender la otra. No podemos entrar y tomar las otras llaves, porque las llaves, como dijimos, abren puertas o dan acceso a un lugar. Amén. Y el Señor, que dijo, ¿te doy la llave o te doy la llave? ¿Cómo dijo el Señor? A ti te daré las llaves. O sea, hay varias llaves. Amén. Amén. Una llave o un principio es el conocimiento, hermano. No la información, el conocimiento. Y el conocimiento la llave o el principio es, una de las llaves es el conocimiento, no la información, sino conocimiento de cómo funciona el sistema de reino. Y eso nosotros tenemos que saber. El conocimiento de cómo funciona el reino de Dios. ¿Por qué es fundamental? Y porque usted y yo no vamos a saber cómo funciona, no vamos a saberlo usar si no sabemos cómo funciona. Tenemos que saber. Y esto, hermano, está implícito en la palabra del Señor. Eso está. Tenemos que buscarlo. Y nos vamos a encontrar. Este principio abre la comprensión, o esta llave abre la comprensión de los principios espirituales que gobiernan. Y esto es fundamental, porque no podemos usar lo que no entendemos. Tenemos que entender que el cielo opera bajo leyes específicas. Si no, vamos a vivir frustrados. Si no sabemos, vamos a vivir frustrados. ¿Por qué? Porque uno ora. Y ora con devoción, ora con fe, ora confiado, alaba al Señor, ama al Señor. Pero como dijimos, Dios tiene sus leyes. Y por más que nosotros sepa que lo hacemos de corazón, Él no va a torcer sus leyes para conformarnos. Bueno, si ya tantas veces me pidió, que se lo voy a dar, ¿no? Hay cosas, hermanos, que nosotros va a exigir el reino, que lo hagamos bajo las leyes y el gobierno de Él. Hay cosas que las tenemos que hacer así. Jesús, cuando llamó a Lázaro, ¿qué le dijo? Oró al Señor. ¿Qué le dijo? Lázaro, sal fuera. Le dio una orden. Le dio la orden. Primero le dio gracias a Dios. Dios, Padre, gracias porque sé que siempre me escuchas. Y dice y esto, la enseñanza apostólica dice que nosotros, cuando sabemos que estamos pidiendo algo conforme a su voluntad, nosotros ya nos damos cuenta, tenemos la confirmación en nuestro espíritu. Y falta que Dios en su tiempo lo va a hacer. Amén. Entonces, cuando nosotros pedimos, y ahí está el secreto, o sea, pedirlo conforme a su voluntad. Amén.
El otro día estaba yendo a comprar unos caños porque llegaba el hormigón a la obra y tenía que tener unos caños para meterlos en el encadenado y lo tenía que tener antes de que llegara el hormigón. Pero para mi sorpresa, en el lugar que yo iba, estaba sin sistema. Y entonces, bueno, me choco la puerta porque no me di cuenta y estaba cerrado y tenía un cartel, estamos sin sistema, cerrado. De repente empezaron a llegar muchos y así se volvían. Entonces yo dije, no, tengo que comprarlo en otro lado. Enseguida mando el presupuesto a otro lugar y enseguida me contestaron. Pero había una diferencia de 300.000 pesos, más caro que el lugar donde yo quería comprar. No, yo no voy a comprar eso. Entonces dije, no, voy a orar. Oro. Entonces oré para que se establezca todo el sistema operativo de Colomé. Y se me aparece una palabra, y antes que yo me vaya. Entonces digo, ¿y hasta qué hora voy a estar? Eran las 12:15 más o menos. Y yo dije, bueno, hasta las 12:30 espero. Antes de las 12:30 que el sistema operativo se restablezca. Y hermano, las I-25. Miro así, el cartel ya no estaba y me estaba llamando el que estaba adentro, ya estamos con sistema. Puede ser, alguno podrá decir, qué casualidad. Pero usted pruebe, hermano. Haga la prueba. Con cualquier cosa que usted esté necesitando, que sea de urgencia, que usted crea que amerite. Ore de esa manera y Dios va a responder. Pruébelo. Amén. Pruébelo y Dios va a responder. Amén. Por supuesto, en el nombre de Jesús. Porque no es el poder de usted. Usted está actuando bajo el poder de ese nombre. Ese nombre es sobre todo nombre. Amén. Y las leyes son gobernadas por ese nombre. Amén. Él llama a las cosas que no son para que sean. Antes, eso es la fe. Por eso es la fe. Tenemos que utilizar la fe, hermano querido. Cuando algo no está funcionando, esta llave te revela qué principio estás violando. Por ejemplo, si siembras maíz, me gustaría decirlo de otra manera, como dicen los camperos, los del campo, maíz. Si siembras maíz y estás esperando cosechar trigo, ¿qué va a pasar? ¿Hay algún error? Estás violentando una ley. Es la ley del reino. Porque si siembras maíz, vas a cosechar maíz. Y aunque le pidas, no es porque Dios no te quiera bendecir o no te bendiga, sino porque estás violentando o violando una ley espiritual o una ley física. La semilla produce según su especie y esa es una ley del reino. Amén. O sea, no podemos torcer esas cuestiones. Eso para que nosotros podamos armarnos un concepto de cómo se mueve y se manifiesta el poder de Dios, las leyes del Señor, las leyes del reino de Dios en la tierra. Porque así como se hace en el cielo, también se tiene que hacer en nuestras vidas. Es la única manera que nosotros podamos ser embajadores competentes en este tiempo. Amén. Otra llave o otro principio es el arrepentimiento. Hoy vamos a dar esto nomás.
Quédese tranquilo, ya vamos a ir terminando. Otra llave es el arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué el arrepentimiento? ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando el otro día del arrepentimiento. ¿Se acuerdan? Que en griego era metanoia. Metanoia, cambio de mentalidad. Y sin este cambio de mentalidad, nosotros no vamos a poder ver esas leyes. Sin ese cambio de mentalidad, no vamos a poder decir como Jesús, como Pedro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. No vamos a poder, en otras palabras, tener revelación de estas leyes. Sin ese cambio de mentalidad, no hay forma de poder ver el reino de Dios obrando. Está alrededor nuestro, en nosotros, pero no vamos a poder ver con claridad. Y por lo tanto no vamos a poder ejercer esa autoridad. Esta llave abre la transformación de la mentalidad de siervo o religioso a la mentalidad de reino. ¿Ve? Uno de los problemas que Dios tuvo y que Moisés lo tuvo, más que nada, pobre Moisés, porque aunque lo pudo sacar al pueblo de Israel de Egipto, la tierra de servidumbre, la tierra donde estuvieron 330 años, estuvieron de esclavos. Entonces Dios los sacó, en cuestiones de horas los sacó a ese pueblo de Israel bajo del poder de un imperio, hermano, lo sacó. Pero lo que no pudo es hacer que el pueblo cambie su mentalidad, porque seguían teniendo esa mente de esclavo. Ya eran libres, podían estar a un paso de estar en la tierra prometida, donde fluía leche y miel, donde iban a ser bendecidos, donde iban a poder disfrutar. Pero su mente quedó atrapada y seguían teniendo la mente de un esclavo. Por eso es importante metanoia, cambio de mentalidad, para poder entender que tú fuiste creado, diseñado por Dios para ser imagen de Él, para gobernar, para ser embajador del reino, para ser una extensión del reino aquí en la tierra. Amén. En tu vida y alrededor tuyo. Sin esta llave puedes saber todo sobre el reino intelectualmente, pero seguir operando con mentalidad de siervo. Y ahí queda anulada toda autoridad. ¿Por qué? Porque tu mente no te lo deja, no te lo permite. No te lo permite. No es Dios. Dios te ama, te sigue amando. Pero Dios no puede manifestarse porque tu mente no te lo permite. Mi mente no me lo puede permitir de repente. Por eso, hermanos, tenemos que volver siempre a las Escrituras, leerlas y examinarnos. Esa es la idea de poder hacer oraciones de introspectiva y ver por qué pienso lo que pienso, por qué digo lo que digo, por qué hablo de esta manera, por qué siento de esta manera. ¿Está bien? ¿Está correcto? ¿No? ¿Se alinea a su voluntad, a sus leyes? Poquito a poco, hermano. Tampoco no hay que hacerse un mundo de esto. Poco a poco. Y el Señor se va a ir manifestando. Amén. Sigues teniendo mentalidad de siervos y todavía te preguntas por qué Dios no me da. Pero si ya tienes mentalidad de ciudadanos del reino, te preguntarás, ¿qué recurso del reino necesito activar? O sea, si yo estoy pidiendo algo
Y la pregunta es, ¿por qué Dios no me da? Tal vez porque hay algo que está mal, pero en la oración. Los apóstoles decían, oran, piden, pero piden mal. Porque uno de los problemas que había era que pedían egoístamente, o sea, pedían para sí. ¿Bien? Y siempre ha sido para bendecir el reino, para bendecir a otros. Y cuando nosotros aprendemos a hacer de bendición a otros, Dios nos va a dar más para que así también lo sigamos haciendo. Cuando nosotros bendecimos a otros, Dios nos va a dar más para que sigamos haciendo de la misma manera. Amén. Va a seguir dándonos. Deja de orar pidiendo trabajo, porque esa es la mentalidad del mendigo, ¿no? Del siervo. Señor, dame trabajo. Oh, ¿yo cuántas veces habré pedido esto? ¿No se da cuenta que usted no es solo? ¿Se acuerda que al otro día repetía de vuelta? El domingo pasado me puse en un momento, fue esa como una palabra rema que vino, o palabra profética, usted póngale el nombre que usted quiera, pero yo declaré, y ahí se activó. Declaro que soy hijo del reino, del hijo del rey, y las bendiciones vienen a mi vida, que el trabajo y empiezan a abrir puertas de trabajo. Lo declaré. Al otro día, a las 7 de la mañana venían. Amén. Ya llegaba a mi vida después de 6 meses orando, Señor, dame trabajo, dame trabajo, dame trabajo. Cuando cambié la oración, Señor dijo, ahora sí. Y me hizo orar.